Voy a hablar sobre algunos usos del teorema de Taylor que estuvimos discutiendo en el último par de videos. Usos del teorema de Taylor. Ya discutimos uno de los usos posibles, que es encontrar valores aproximados para ciertas funciones, como la exponencial, por ejemplo, o senos o cosenos. Y bueno, quería discutir algunos otros usos que hay. Entonces quizás habría que anotar aquí. Aproximar funciones como raíz cuadrada, raíz de x, seno de x, seno de x, etc. Eso es un uso, pero vamos a discutir algunos otros en este video. Entonces quería empezar con, no sé qué nombre le quise poner, vamos a ponerle máximos y mínimos locales. Entonces, bueno, básicamente el concepto es el siguiente. Una función f tiene un mínimo local o un máximo local. Vamos a poner, por ejemplo, mínimo local. En x, si, vamos a quizá poner así, punto A, ¿no? Si f de x es mayor o igual que f de A para todo x suficientemente cerca de A. ¿No? Entonces, por ejemplo, pueden imaginar un gráfico de este estilo. Okay. Vamos a poner aquí, esto sería el eje de los x. Y aquí tengo el punto A. Y el gráfico se parece a una cosa así, cerca de aquí. Pero no tiene por qué ser un mínimo, porque puede haber otros valores más chicos en otros lados. Este punto que está aquí A es un mínimo local. Porque... perdón, ya les estuve mostrando acá al frente, creo. Porque bueno, los puntos suficientemente cercanos a A son mayores o iguales que A el valor de la f, ¿no? Pero bueno, puede haber algunos mucho más lejos que no, que toman valores más chicos, ¿no? Y del mismo modo se define máximo local, análogamente. Con lo cual quiero decir, hay una definición precisa, pero que espero que ustedes la puedan reproducir a partir de cómo se definió mínimo local, ¿no? Y no tener que escribirlo. Y bueno, después hay otro concepto, que es el de punto crítico. Recuerden que un punto crítico es una raíz de la ecuación f' de x igual a 0. Es un punto donde la derivada vale 0. Decimos que un punto crítico es no degenerado si, bueno, si f segunda en ese punto no es 0. ¿No? Un punto crítico, vamos a llamarle A al punto crítico, es no degenerado si f segunda en A es diferente de 0. Entonces tenemos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Ejemplos. F de x igual a x cuadrado
x cubo y x a la 4. ¿No? Esto tiene un punto crítico no degenerado en x igual 0, donde hay un mínimo local, que además es el mínimo de toda la función, pero vamos a simplemente decir mínimo local. Y este tiene un punto crítico degenerado. Porque si calculan la segunda derivada de x cubo, vale 6, ¿qué estoy diciendo? Sí, 6x, y en 0 vale 0. Así que f segunda en 0 es 0. Entonces el punto crítico que hay en 0 es degenerado. Y además ahí no hay un vamos a hacer unos gráficos. Quizás los gráficos sean los siguientes. Esto es y igual a x cuadrado. Luego y igual a x cubo. Y por último no sé cómo dibujar esto, pero crece más rápido que los otros. Este es después que pasas el 1. Entonces y igual a x a la 4. Y igual a x a la 4 es un ejemplo donde muestra, como estamos tratando de ilustrar la relación entre estos dos conceptos, ¿no? de punto crítico no degenerado y de mínimo y máximo local. Entonces, x4 es un ejemplo donde tiene un punto crítico, quizás lo haga así, degenerado en x igual 0, donde hay un mínimo local. O sea que bueno, puede haber un punto crítico degenerado y que sea mínimo local. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que quiero discutir? Quiero escribir la siguiente proposición, no sé, siguiente afirmación. Si f tiene dos derivadas continuas, ¿tá? Es una función definida en un intervalo y tiene dos derivadas continuas. Quizás escriba eso con detalle. Vamos a poner que f está definida en un intervalo AB. Tiene dos derivadas continuas. Y x es un punto crítico no degenerado. Es un punto del intervalo y además es crítico no degenerado. Y bueno, la afirmación es entonces, son dos afirmaciones. Uno, si f segunda de x es mayor que 0, f tiene un mínimo local en x. Y la segunda afirmación es si f segunda de x es menor que 0, f tiene un, y aquí vamos a poner máximo local en x. ¿No? Esa es la afirmación. Y entonces significa que podemos detectar algunos mínimos y máximos locales simplemente calculando derivadas en el punto, ¿no? Es un uso que no es aparente ahora que vaya a ser muy importante, pero de verdad es bastante importante. Así que bueno,
Vamos a dar un ejemplo. Vamos a considerar la función f que vale x log x. Obviamente x positivo, si no tiene sentido la fórmula. Y bueno, y calculamos f' de x vale, hago la derivada del producto y me queda log x más 1, y también calculo f segunda de x igual 1 sobre x. Y ahora puedo calcular los puntos críticos. Que son las soluciones a la ecuación log x más 1 igual a 0. Que simplemente son x es igual a 1 sobre e. Es la única solución que hay. Y vamos a calcular f segunda en ese punto crítico y vale e, que es mayor que 0. Y la conclusión es que f tiene un mínimo local en 1 sobre e. Y como no hay otros puntos críticos, de hecho, f de 1 sobre e es el mínimo de f en, voy a poner así, 0 más infinito. Y con eso quiero decir que entre todos los números positivos, este es el valor más chico que toma la f, que vale, de hecho vale menos 1 sobre e. O sea, que el gráfico es una cosa así. ¿Por qué puedo justificar eso? Ya les digo. X. Y bueno, no está definido el 0. En 1 vale 0. Voy a poner una flechita así. Esto es y igual a x log x. En 1 sobre e vale menos 1 sobre e. ¿No? Y lo que sucede es esto. La proposición que escribimos antes nos dice que cerquita de 1 sobre e los valores son más grandes o iguales que menos 1 sobre e. Pero si en algún otro momento se depasara hacia abajo el valor menos 1 sobre e, ¿no? si en algún otro momento se valiera menos 1 sobre e la función, entre medio de ese punto y 1 sobre e tendría que haber un punto crítico. Y no hay otros puntos críticos, así que no puede pasar eso. Así que la función se tiene que mantener por encima del valor menos 1 sobre e siempre. O sea que de hecho este punto es un mínimo absoluto. Y acá vamos a probar la desigualdad x log x mayor o igual que menos 1 sobre e para todo x positivo, analizando simplemente los puntos críticos. ¿Ah? Probamos algo sobre todos los x positivos, hacemos solamente una cuentita cerca de 1 sobre e. Así que eso capaz que muestra un poco la importancia de esto, aunque tal, quizá no sea tanto. Pero bueno, algo es algo. Y el argumento es bien sencillo. Demostración. Y bueno, si xn tiende a x, tengo una sucesión que tiende a x cuando n tiende más infinito, pero nunca vale x. Entonces no sé por qué voy a decir esto, porque quiero comparar el valor de f en x con el valor de otros puntos cercanos, así que tomo una sucesión que tiende a x pero que no vale nunca x. El teorema de Taylor me dice, obtengo, bueno, f de xn menos f de x. De hecho, esto es igual a, y bueno, tengo que poner
el polinomio de Taylor el resto de Lagrange. Voy a usar el Taylor de grado 2, pero como la primera derivada en x vale 0, esto que está aquí es el Taylor de grado 2. El polinomio de Taylor de grado 2, de hecho, tiene grado, de grado 1, perdón, de hecho tiene grado 0, no sé cómo hacerlo, no tiene término en x, porque f' de x vale 0. Así que lo que voy a poner aquí, creo que la embarré más de lo que... El hecho es que el teorema de Taylor dice que esto vale f segunda de c sub n, donde c sub n está entre medio de... Todavía me falta poner xn menos x al cuadrado, donde c sub n está en xxn. ¿Está? Bueno, incluso si xn era más chico que x, tiene sentido. Quiero decir que está entre x y xn. Y se obtiene límite de f de xn menos f de x. Esto va a ser positivo si f de xn es mayor que f de x, y negativo si no. Y divido entre algo que tiene siempre signo positivo, que es el cuadrado este, y va a valer el límite exactamente. Estoy calculando un medio de f de cn, y cn está entre xn y x, o sea que se acerca a x. Así que esto vale un medio f segunda de x. F segunda es una función continua. Por lo cual f de xn menos f de x tiene el mismo signo de f segunda de x para todo n suficientemente grande. Quizás exageré con el espacio donde decidí escribir esto, pero creo que el argumento no es tan importante. Solo mostrar que es una consecuencia del teorema de Taylor. El teorema de Taylor nos dice que nos permite controlar la diferencia entre el valor de f sobre esta sucesión y el valor del polinomio de Taylor de f sobre esa sucesión. Pero el polinomio de Taylor en un punto crítico, el polinomio de Taylor de grado 1 en un punto crítico, es simplemente una función constante. Y nos dice que la diferencia entre f de xn y esta constante, incluso cuando la divido entre la diferencia entre xn y x al cuadrado, que es un número positivo siempre, eso tiene límite. Y el límite es del mismo signo que la segunda derivada de f en el punto crítico. Entonces este signo de la segunda derivada de f en el punto crítico me está diciendo si los valores de f de xn van a ser mayores o menores que el valor en x. Así que bueno, eso es una primera aplicación que tiene un poco de importancia, incluso en el mundo de funciones de más variables también, tiene bastante importancia. Y bueno, voy a dar algunas otras. Esa sería mi segunda aplicación después de aproximar valores de funciones. Encontrar algunos máximos y mínimos locales usando solamente hasta la segunda derivada. Otra aplicación que es una fuente inagotable de ejercicios que se les propone a los estudiantes de cálculo. No sé si está bien eso. Probablemente opino que no, pero bueno, creo que estoy obligado a mencionarlo a causa de que sí, realmente es una fuente inagotable de ejercicios que se les propone a los estudiantes en muchísimas universidades del mundo. Y bueno, la otra aplicación voy a mencionar dos aplicaciones más, esta y una más. Otra aplicación es hallar lo que se llama sucesiones equivalentes. Y bueno, voy a decir lo siguiente: dos sucesiones A1, A2, etc. y B1, B2, etc. positivas, vamos a poner. Lo que se requiere es que por lo menos a partir de cierto término mantengan siempre el mismo signo las sucesiones. Capaz que los primeros 100 términos hacen cualquier cosa y vale 0 unas cuantas veces, pero después, a partir de cierto término,
tienen siempre signo constante, vamos a poner positivas. ¿Está? Y son equivalentes. ¿Está? Se dice que son equivalentes, sí, es simplemente una forma de decir el límite de AN dividido BN es igual a 1. ¿Está? Y usted podrá decir, ¿por qué me interesa esta definición? Bueno, el hecho es que en el cálculo de algunos límites, cuando querés calcular algunos límites, muchas veces podés cambiar una sucesión por la sucesión equivalente por el truco de multiplicar y dividir por la sucesión equivalente. Como ese cociente tiende a 1, si yo tengo un límite que involucra la sucesión a sub n, puedo hacer aparecer b sub n dividiendo y multiplicando, y como a sub n sobre b sub n tiende a 1, eso no afecta el límite que esté considerando, y teóricamente uno quiere encontrar un equivalente que sea más sencillo de analizar que la sucesión original. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Y la proposición es la siguiente, que esencialmente dice: el teorema de Taylor es una fuente inagotable de equivalentes, y por eso es una fuente inagotable de ejercicios de cálculo de límite. La proposición va a ser lo siguiente: si x1, vamos a poner de vuelta xn tiende a x cuando n pero nunca vale x, y ahora voy a tener una función p es el polinomio, vamos a poner el primer polinomio de Taylor no nulo. Ahora clarifico: el primer polinomio de Taylor no nulo en x de una función f que, para simplificar, vamos a poner que es derivable infinitas veces, como una exponencial, o un seno, un coseno, un logaritmo, derivable infinitas veces. En realidad solo se requiere que sea derivable quizás una vez más que el grado de ese polinomio, ¿tá? Pero no vamos a escribir eso. Entonces, f de x1, ahora estoy pensando por qué tienen signo constante estas sucesiones, f de x2, no sé qué, f de x3, etc. Quizás aquí voy a borrar que simplemente que sean positivas. Entonces esto es equivalente a p de x1, p de x2, etc. Bueno, entonces borré la condición de que las sucesiones sean positivas en la definición equivalente. El hecho de que el cociente tienda a 1 implica que, bueno, que van a tener el mismo signo a partir de cierto momento, pero quizás vayan cambiando de signo ambas. En ese caso va a ser un poco raro, pero ok. Y ¿qué más? ¿Qué estoy diciendo? Okay, estoy diciendo que es posible cuando tenemos una función. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Es la mejor forma de entender esto. Un ejemplo. No sé si tenía uno preparado que no fuera. Hay una notación para esto. Esta es la notación. Notación es a sub n equivalente a b sub n, y se podría aclarar cuando n tiende a más infinito. Significa simplemente que el límite del cociente es 0.
es este 1. Entonces un ejemplo es e a la 1 sobre n menos 1 es equivalente a 1 sobre n, cuando n tiene infinito. ¿No? Y fíjense, ¿a qué f le estoy aplicando el resultado? Acá estoy aplicando el resultado a f de x igual a e a la x menos 1. Y el polinomio p de x es en 0. Estoy calculando un polinomio en 0. Y lo que pasa es que en 0 la función vale 0. Y la derivada de la función, que es e a la x, vale 1. Así que el primer polinomio de no nulo es el polinomio x. Y ahí estoy aplicando ese resultado. El resultado que está acá arriba. ¿Está? Entonces, creo que voy a omitir la demostración de esto. La idea es que la diferencia entre esta cosa y esta. Esto es un solo término, ¿no? Es un solo término. Quizás hacemos el argumento. Entonces, demostración. Por el teorema de Taylor. Existe C1, C2, etcétera, con Cn entre x y xn, tales que, disculpen si me ven sudando, pero el calor que hace acá es impresionante. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? F de x n es igual a p de xn más, y bueno, y aquí supuestamente pónganle que el grado de p era n. Esto es f, tengo que poner la derivada n más unésima en el punto c sub n. No puedo llamarle n a tantas cosas. Póngale que el grado del polinomio, ahí sí va n. Ok. El grado del polinomio era, yo qué sé, vamos a llamarle k. Aquí pongo la derivada k más unésima en el punto c sub n por xn menos x a la k más 1, donde k es el grado del polinomio p, ¿no? Y ahí obtengo que, ¿qué iba a decir? Observando que p de x n es simplemente 1 sobre n factorial f n en x por xn menos x a la k. Acá el n, este es un k. Oh, qué confuso que está esto. Este n también es un k. El problema es que tengo una sucesión por un lado y un grado de un polinomio por otro, y me los estoy confundiendo. Ese es el problema. El grado del polinomio es k y la sucesión es x1, x2, x3, xn. Y esto, como es el primer polinomio de Taylor no nulo, tiene un solo término, ¿tá? Todos los términos eran 0 hasta ese. Ese fue el primero que apareció. Y así que ahora lo que puedo hacer es dividir. Dividiendo, obtengo. Y bueno, está. F de xn dividido p de xn es igual a, no sé, como un espacio para agregar límites después. Bueno, no, lo hago así. Bueno, pasan dividiendo, ¿no? Les queda 1
más, y ahora va a haber que dividir esto aquí. Entonces, f k más 1 en c sub n. Aquí hay un x n menos x que sobrevive. Y luego de los factoriales hay un k más 1 factorial abajo que se divide entre k factorial, así que todavía sobrevive un k más 1 aquí abajo, que es un número, no cambia con n. Y bueno, ¿qué está cambiando con n aquí? El c sub n, que se está acercando a x, porque está entre xn y x. Así que esto que está aquí se acerca a fk más 1, la derivada k más 1 encima de f en x. Y esto que está aquí se acerca a 0. Así que esto tiende a simplemente a 1 cuando n tiende a más infinito. Y esto es una fuente inagotable de equivalentes de cosas. Vamos a dar un ejemplo. Calcular. No sé, este tipo de ejercicio no me gusta, pero bueno, creo que me siento obligado a informarlos de que estos ejercicios se resuelven todos usando Taylor. Y bueno, vamos a poner aquí, no sé, ¿qué podemos poner? Vamos a poner algo un poco más malévolo que el ejercicio anterior. Menos 1 sobre n. Y aquí ponemos n cuadrado. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos una función f de xn que si tomo esto es una función evaluada en 1 sobre n. La asociación 1 sobre n tiende a 0 y estoy evaluando la función e a la x menos 1 menos x en esa asociación. F de x igual a e a la x menos 1 menos x. ¿No? Y entonces, bueno, voy a calcular el primer polinomio de Taylor no nulo. ¿En qué punto? Bueno, la que sería la asociación xn es 1 sobre n que tiende a 0, así que me interesa esta función en el punto 0. Y en x igual a 0, efectivamente la función vale 0. La derivada de esta función es e a la x menos 1, que vale 0. Y la segunda derivada recién vale e a la x, que en 0 vale 1. Y eso significa que el polinomio de Taylor, primer polinomio de Taylor que no se anula, es 1 medio x cuadrado. Y eso significa que puedo sustituir en ese límite por el truco de dividir y multiplicar por p de 1 sobre n. Lo voy a hacer una vez con lujo de detalle. Lo que la gente suele hacer es escribir equivalente a tal cosa y simplemente sustituir por esa cosa. Mientras haya producto está todo bien con eso. Pero aquí lo que voy a hacer con lujo de detalle, 1 sobre menos 1 menos 1 sobre n, divido entre p de 1 sobre n, ¿no? Y multiplico por p de 1 sobre n. Y todavía había un n cuadrado. Y bueno, y aquí hacen la cuenta. Digo, esto va a tender a 1. Simplemente porque justamente es lo que vamos a probar, que al hacer esto te tiende a 1. Y bueno, y esto que está aquí, fíjense que es 1 medio por 1 sobre n al cuadrado por n cuadrado. O sea que tiende a 1 medio. Entonces obtienen como resultado el para nada obvio 1 medio. ¿Está? Creo que es un ejercicio horrendo, pero por lo menos bueno, muestra que en realidad codificado adentro de ese resultado del teorema de Taylor hay un montón de afirmaciones sobre límites que valen ciertos números específicos, ciertos límites que valen igual a combinaciones de ciertas derivadas de funciones en ciertos puntos. Están codificados adentro de ese teorema, entonces uno puede proponer el ejercicio de decodificarlos de alguna manera, pero bueno, no sé, creo que me sentí obligado dado que en mi universidad este tipo de ejercicios aparecen en evaluaciones y sé que en muchísimas otras también, decir que en la inmensa mayoría de los casos la forma de resolver el problema es usar el teorema de Taylor. Y ahora quiero dar una aplicación que me resulta mucho más interesante, que es voy a llamarle la aproximación de ángulo chico.
de la ecuación del péndulo. Pero antes de hablar de esto quería hablar de otra cosa. Creo que me equivoqué el número de ejemplos que voy a dar. Voy a dar ejemplo más del tipo enganchado con este anterior. Perdonen, me adelanté a lo que quería decir. Antes vamos a hablar de alguna clasificación de series de términos positivos. O por lo menos de signo constante, vamos a llamarlo así. Y sí, vamos a hacer este medio rápido y después pasamos a algo más interesante, pero creo que esto es un... hay que discutir un poco de este. Y eso por no mirar las notas que preparo antes de hacerlo. Ok, entonces la clasificación es la siguiente. Es lo que se llama el criterio del equivalente. Que es el resultado siguiente. Si A1, A2, etc. y B1, B2, etc. son positivas y equivalentes, entonces A1 más A2 más etcétera tiene límite solo si B1 más B2 más etcétera lo tiene. ¿No? Esta es la afirmación. ¿Y dónde es relevante el teorema de Taylor? En que el teorema de Taylor es de donde salen los equivalentes. Es donde lo que uno utiliza muchas veces para encontrar equivalentes. Entonces se pueden encontrar con ejercicios de este tipo. Bueno, log de 1 más 1 sobre n. Esto es una función evaluada en una sucesión que tiende a 1. ¿No? Y entonces es equivalente a, si calculo el primer polinomio de Taylor de logaritmo en 1 que nos anula, que es simplemente x menos 1, y evalúo una sucesión, es equivalente a eso. Así que esto es equivalente a 1 sobre n cuando n tiende a más infinito. ¿No? Estoy pensando en n igual a 1, 2, 3, 4, etc. Por lo tanto, la suma logaritmo de 1 más 1 más logaritmo de 1 más 1 medio más logaritmo de 1 más 1 tercio más etcétera. ¿Cuánto vale esa sucesión de sumas? De hecho, crece sin límite. Voy a escribir entonces igual a infinito. ¿No? Porque la serie armónica también le sucede eso mismo. ¿No? Entonces para eso es lo que sirve el criterio del equivalente. Especialmente con el logaritmo tiene cierta importancia teórica, porque como el logaritmo convierte productos en sumas, darle sentido a un producto infinito va a consistir en considerar las sumas de logaritmos de este tipo, ¿no? Entonces te dice qué tan rápido se tienen que acercar los términos de una sucesión a 1 para que los productos de esa sucesión tengan un límite. Pero bueno, no quiero entrar en eso. Simplemente vamos a dar el argumento del criterio del equivalente y decir que bueno, que los equivalentes salen todos de Taylor, digamos. Esto de vuelta es una fuente inagotable de ejercicios que le llaman de clasificación de series, ¿no? Por eso puse ese título, que es, bueno, te dan una sucesión y te preguntan si al sumar esa sucesión, al ir sumando los términos de sucesión, si eso tiene límite o no. Tratemos de culminar antes de que se acabe la batería, como siempre.
Y esta es una forma de resolver muchísimos esos ejercicios. Y es un poco deprimente hablar de este tipo de cosas que no son tan interesantes, pero bueno, creo que hay que hacerlo. Y bueno, la cuestión es así. Quiero mostrar el criterio del equivalente. Entonces, la cuestión es simplemente como el límite de AN sobre BN es 1. Bueno, a partir de cierto término, vamos a llamarle n grande, lo que sucede es que ese cociente va a estar entre 1 medio y 1 y por lo tanto 1 medio a sub sobre b sub n es menor o igual que a sub n es menor o igual que 2 b sub n para todo n mayor que n. Y bueno, y ahí obtengo yo sumo los términos a partir del n grande más 1, bn grande más 1, bn grande más 2, etc. Bn grande más n, vamos a ponerle. Esto es menor que sumar los términos de la sucesión A a partir del n grande más 1. Y esto a su vez es más chico que los términos de la B desde n grande más 1 multiplicado por 2. Y esto es para todo n. Y bueno, y esto concluye la demostración por lo siguiente. Simplemente, bueno, los primeros n grandes términos de A sumarán algo gigante, capaz que suman, no sé, muchísimo, 10.000 trillones, no sé, pero suman un número. Y ahora cuando empiezo a sumar el resto, cuánto aportan esos nuevos términos a la suma total está controlado por las sumas correspondientes de la sucesión B, la mitad de esta suma y el doble de esta suma. O sea que si la suma de las B's se va como creciendo sin límite, la de las A's también. Y si la suma de las B's se acerca a un número, la de las A's también se acerca a un número menor o igual que el doble de aquello. La suma de las A's a partir del término n grande. Y bueno, los primeros n grande términos sumarán algo que no importa. Así que eso concluye la demostración del criterio del equivalente y los equivalentes vienen todos muchísimas veces del teorema de Taylor, cuando son sucesiones del tipo como esto, logaritmo de 1 más 1 sobre n, o en general una función evaluada en una sucesión que tiene límite, ¿no? Que tiene límite. Ahí es cuando vale la pena considerar el Taylor en ese punto límite. Y ahora, para variar, hablemos de algo interesante, ¿tá? Por lo menos para mí. Y es lo que quiero llamar la aproximación de ángulo chico, que se llama, de la ecuación del péndulo. Tampoco quiero dar la idea de que eso anterior que dijimos no tiene ningún tipo de interés. Para mí lo tiene, pero lo tiene especialmente en ese sentido de tratar de darle sentido a productos infinitos y cosas de ese estilo. Pasas por logaritmos y ahí en esa usa equivalentes. O sea que en ciertas preguntas de interés también teórico aparecen esa especie de truco. Pero bueno, no deja de ser un poco un truco, que no es tan interesante. Bueno, aquí también hay un truco, pero que es un poco más interesante, que es la siguiente situación. Tenemos un péndulo, lo que llamamos un péndulo simple, que es simplemente, bueno, fijamos una cuerda en un lugar, colgando de algún soporte, y tiene cierto largo, vamos a llamarle L al largo. Y aquí hay una masa que es M kilos, yo qué sé. Y bueno, está, entonces esa cosa va a oscilar, pongámosle que eso es un alambre rígido si quiere, y bueno, se va a mover sobre un círculo, que no voy a poder dibujar muy bien. Venía bastante bien con los círculos en realidad. Ok, se va a mover sobre un círculo. ¿Y cuál es la fuerza que actúa? Bueno, está el peso. Peso
que es m por g con la aceleración gravitacional, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado. Y vamos a llamarle a este ángulo de la vertical, este ángulo que está aquí, medido antihorario, vamos a llamarle θ de t, que es el ángulo en tiempo t. Y bueno, y analizando un poquito, se obtiene la ecuación, lo que se llama la ecuación del péndulo. Que me dice, bueno, si fuerza es igual a masa por aceleración y tengo la fuerza, pero también está la tensión de la cuerda que obliga que la cosa se mueva solo sobre el círculo. Entonces me aparece una proyección de la aceleración en dirección tangencial al círculo, y lo que termina apareciendo es que la segunda derivada del ángulo, ¿vale? La masa no juega ningún rol, como ya aprendimos con Galileo, porque aparece en la fuerza aquí, y también aparece en la... ¿qué estoy diciendo? Aparecen en la fuerza, y cuando quiero calcular la aceleración tengo que dividir la fuerza entre la masa, y bueno, ahí aparece. Entonces lo único que aparece aquí al final es menos g, la aceleración gravitacional, sobre L, la longitud de la cuerda, que aparece porque la velocidad lineal de la partícula en realidad es la velocidad angular por L. Y aquí me aparece seno de el ángulo, θ de t. Así que es una ecuación relativamente complicada. Hasta ahora solamente habíamos estudiado ecuaciones donde aparecían múltiplos constantes de la función y sus derivadas. Y vamos a llamar la ecuación 1. Y entonces la idea es, lo que se llama la aproximación de ángulos chicos, es como para x chico, x cerca de 0. Seno de x es más o menos x, esto es Taylor. El teorema de Taylor da una expresión precisa para esta afirmación. Asumimos que el comportamiento de las soluciones a la ecuación 1 para θ y θ' chicos es similar a las soluciones de... Y bueno, la cosa es simplemente a lo bestia cambiar donde dice seno, en la ecuación esta que estoy tratando de explicar, cambiar donde dice seno por x, por θ nomás. Entonces vamos a estudiar en lugar de aquella ecuación, esta ecuación, que es más sencilla. G sobre L θ. Entonces esta ecuación que está aquí le voy a llamar la ecuación 2. Y tiene soluciones. Se escribe por aquí. Las soluciones son de la forma θ de t, de la ecuación 2, ¿no? De la forma θ de t vale... Esta ya la habíamos resuelto cuando hablamos de la ley de Hooke. ¿Y qué quiero poner aquí? Son un cierto número a, que se llama la amplitud de la oscilación, y luego coseno de, ahora viene raíz cuadrada de g sobre L por t, más una fase que se llama phi. Entonces esto que está aquí es la amplitud, y esto que está aquí es la fase. Son dos números que puedo elegir como yo quiera y obtengo una solución de esta ecuación. ¿No? Y se supone que si la amplitud es chiquita, obtengo una solución de esta ecuación que se mantiene cerquita de 0 o 100,
y por lo tanto se debería parecer una solución de aquella ecuación. Entonces, concluimos que las oscilaciones chicas del péndulo, con eso quiero decir que si largas el péndulo quietito de algún lugar cerca de cero, ¿no? Por ejemplo, el péndulo tienen periodo significa cada cuánto se repite la misma posición inicial. Tienen periodo aproximadamente el periodo de estas oscilaciones de aquí, de la ecuación 2, que es exactamente 2pi por raíz de L sobre G. Porque cuando yo le sumo esta cantidad a t, a todo lo que está aquí dentro del coseno se le suma 2pi, y ahí es cuando se repite la función coseno. Y este es el principio básico, no sé cómo llamarle, concepto básico del reloj de péndulo, que yo puedo calcular conociendo la aceleración gravitatoria, que es 10 metros por segundo cuadrado, y conociendo la longitud de la cuerda, sé cuánto dura un ida y vuelta del péndulo. Para, por lo menos cuando oscila poquito, no cuando da mucha vuelta. Entonces con ese concepto fue que Huygens, no sé cómo se dice, Huygens, en el siglo XVII, inventó el reloj de péndulo. ¿Ah? Y esto me parece súper interesante porque Taylor aparece, ¿no? Que hay una función aquí y la cambiamos por su polinomio Taylor cuando las cosas están cerca de un punto. Pero en realidad estamos usando algo mucho más, algo que no está para nada dicho en el teorema de Taylor, que es eso, ¿no? Que tengo una ecuación por cierta función que sí conozco, y reemplazo la función que sí conozco, que es el seno en este caso, por su Taylor. Y obtengo una nueva ecuación que relaciona la función con sus derivadas. Y la pregunta es si las soluciones de estas dos ecuaciones están relacionadas entre sí, ¿no? Entonces, pregunta teórica, digamos. O sea, voy a escribir en la misma hoja porque simplemente no quiero. La pregunta es opa. Ok, me disculpo. ¿Cómo se justifica el pasaje de la ecuación 1 a la ecuación 2? Esto es una pregunta para matemático, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante porque del punto de vista de un físico, de un ingeniero, el físico va a decir, pero incluso la ecuación 1 es una aproximación súper simplificada de la situación real, ¿no? Estamos asumiendo que la masa está toda concentrada en un punto, que la cuerda no pesa nada, que no hay rozamiento, que no hay viento, que no hay nada, ¿no? Entonces es como que, desde el punto de vista del físico, del ingeniero, esta pregunta que está aquí en verde es como, ¿para qué vas a buscar la quinta del pato al gato en este pasaje que de última, bueno, yo que sé, está el teorema de Taylor y alguna cosa, cuando en realidad ya incluso la ecuación 1 ya era una simplificación bastante importante de la situación real, que siempre es mucho más compleja e inanalizable si queremos incorporar todas las variables. Ese es el punto de vista válido, me parece. Y también tienen una segunda cosa para decir los físicos e ingenieros, que es que el reloj de péndulo funciona. Experimentalmente esta aproximación está justificada, y eso es muy importante también, ¿no? Porque si no volvemos al medioevo de discutir sobre cosas sin jamás contrastar con la realidad, situación en la cual está gran parte del discurso político mundialmente, ¿no? Pero esas dos cosas son argumentos válidos, pero como matemático uno igual puede preguntarse, queremos tener un mundo conceptual claro y saber justificar, una vez que ya uno fijó un modelo, bueno, el análisis de ese modelo, tratar de hacerlo o justificarlo
de la mejor manera posible, ¿no? Si uno dijera, bueno, este es mi modelo, bárbaro, vamos a analizar este modelo. Pero dijiste originalmente que este era tu modelo y ahora dijiste que este modelo y este son equivalentes, por lo menos para condiciones iniciales este, cerca del punto de equilibrio cuando el péndulo está aquí abajo, ¿no? Y esto resultó en un teorema y es gracioso las fechas, ¿no? De mi punto de vista. Teorema. Hartmann-Gromman. Hartmann y Gromman fueron dos matemáticos que no voy a entrar en la biografía porque además la desconozco. Pero lo que quiero destacar es que el teorema se demostró en la década del 60. Me parece que lo hicieron en forma independiente los dos. Y uno puede contrastar este siglo XVII, sabe, desde el punto de vista físico este problema se acabó. Uno sabe que las oscilaciones pequeñas tienen este periodo y eso es el principio de funcionamiento del reloj de péndulo que funciona, se verifica experimentalmente y está todo pronto. Y desde el punto de vista del matemático aún hay algo para pensar ahí, que no está del todo resuelto y muchísimos años después hay un resultado matemático. Y en este sentido es que se puede decir que la física es la matemática del futuro. Pero si fuera solo como la penosa verificación de lo obvio, no tendría mucho aporte, digamos, la matemática en el mundo, y sabemos que eso no es así, que hay un aporte, y muchas veces sucede al revés. Los matemáticos buscándole un poco la vuelta a por qué la geometría euclidia y la semejanza de triángulos es la única geometría posible, luego descubren que no es la única, etcétera, etcétera, muchísimo antes de que Einstein tenga necesidad de formular su teoría general de la relatividad. Y cuando él tiene la idea y la noción física de tener que hacer esa teoría más complicada, con geometrías más complicadas, los conceptos matemáticos necesarios ya están prontos. No del todo, pero hay conceptos matemáticos hasta ese momento inútiles, digamos, que pasan a ser parte de la física. Y desde ese punto de vista, la matemática sirve a la física del futuro. Y yo creo que esto es una punta del iceberg de una relación súper interesante y paradójica y rara que hay entre la física y la matemática, y quiero pensar que se da la misma tipo de dinámica, creo que dije la frase mal, pero bueno, entre físicos e ingenieros, ¿no? Los físicos diciendo, bueno, la mecánica de Newton está mal, hay que hacer correcciones relativistas, por ejemplo, y el ingeniero construyendo una casa no le interesa eso. Pero ahora, el día que el ingeniero tenga que construir un ascensor espacial o poner en órbita algo, ahí le va a empezar a interesar, ¿no? Hay una anécdota interesante ahí sobre los primeros GPS. Cuando pusieron los satélites en órbita, los ingenieros tenían deshabilitado las correcciones relativistas a los cálculos de posición y daba errores gigantes en la posición que te daba el GPS. Y luego habilitaron. Digo, los ingenieros no son bobos. Tenían la opción habilitar o deshabilitar y dijeron, por las dudas lo dejo todo con mecánica de Newton que yo conozco y por las dudas pongo un switch que haga las correcciones relativistas que los físicos dicen que tengo que hacer. Y eventualmente se vio que en ese caso sí, era importante hacer esas correcciones y es lo que se hace para calcular las coordenadas con el GPS. Así que me fui un poco por las ramas, pero muchísimas veces van a haber usado el teorema de Taylor en situaciones así, donde simplemente se va a usar una forma vaga de decir, tengo este problema inanalizable, si sustituyo estas funciones por sus Taylor, trato de analizar eso y a ver qué sale, ¿no? Sin pestañear un ojo. Cambio todas las funciones por su polinomio de Taylor en el punto adecuado y trato de analizar ese nuevo problema a ver qué sucede. Y yo creo que eso es una estrategia que ha resultado súper fructífera en la física y en la ciencia en su conjunto. Y supongo que en la ingeniería también. Así que con esto terminamos.